Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos al programa Debate Jurídico del Colegio de Abogados de Pichincha. Una semana más donde se encuentran temas de mucho interés, pero ya no solamente jurídicos, también políticos, aunque lo político va vinculado al elemento jurídico y viceversa. Por eso consideramos que esta semana el Colegio de Abogados plantea conversar con usted, con nuestro amigo Nelson Erazo. Nelson Erazo es presidente del Frente Popular, quien como dirigente de los trabajadores tiene su opinión sobre las reformas laborales. Un tema que no solamente, como decía hace un momento, involucra a los abogados que están vinculados al tema laboral, sino también a la sociedad de manera general, pero sobre todo a los trabajadores. Y como gremio del Colegio de Abogados, hoy queremos escuchar las opiniones precisamente de los trabajadores. Gracias, Nelson, por haber aceptado esta invitación del Colegio de Abogados. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios aprobó reformas laborales en las que estarían nuevos tipos de contratos, unos que incrementan el periodo de prueba, que reducen los costos, me parece, de contratación y despido, pero ¿quién más que tú para que nos expliques un poco de qué son estas reformas que se vienen topando en estos días? Ángel, muy buenas noches, un gusto el poder estar en este prestigioso programa. A mí me parece que primero hay que hacer un análisis en qué contexto hoy propone el gobierno nacional, los empresarios, la derecha y el Fondo Monetario Internacional ir a una reforma laboral. Hace algunos años atrás, el Frente Unitario de Trabajadores, las centrales sindicales, presentamos una propuesta de un nuevo Código del Trabajo que se sintonice con lo que establece la actual Constitución y al mismo tiempo con las normas internacionales. Desarrolladas desde los trabajadores. Es decir, decíamos, es necesario que el nuevo Código del Trabajo garantice el tema del pleno empleo, en donde los trabajadores puedan acceder a un trabajo estable, con derecho a organización, contratación colectiva, seguridad social, con cobertura del tema de riesgos del trabajo y un sinnúmero de cosas, pero adicionalmente a eso, con aspectos que planteaba la Constitución. Por ejemplo, la Constitución en el artículo 327 decía que se acababan todas las formas de precarización laboral. Entonces es obvio que los derechos debían ser progresivos. En ese contexto presentamos también, de acuerdo a lo que decía la norma constitucional en la 25ª transitoria, que el salario del trabajador debe cubrir el costo de la canasta familiar. Esa propuesta presentada por los trabajadores, por las centrales sindicales, fue desechada por el correísmo. En ese entonces, por el ex presidente de la República, el señor Rafael Correa, que hoy se encuentra prófugo del país. Y obviamente por parte de sus propios asambleístas y sus exministros. Hoy retoman, antes de eso, en el año 2016, el ministro Carrasco plantea el hecho de que era necesario ir a un nuevo Código del Trabajo, y ellos hablaban del Código Revolucionario. ¿Qué significaba ese Código Revolucionario? Acabar con todo lo anacrónico. ¿Qué era lo anacrónico para Alianza País, del cual es parte o fue parte el actual presidente de la República? Lo anacrónico era todo lo relacionado a derechos laborales. Era anacrónico, por ejemplo, que los trabajadores tengan derecho a las horas extraordinarias, al tema del 13º, 14º, que tengan derecho a las utilidades, que tengan derecho a la estabilidad laboral. Entonces, este tipo de cosas que para la derecha, para Alianza País,
para el gobierno que representó esos intereses era anacrónico todo lo que significaba Pero bueno, derecho. explícanos, ¿estás repitiendo en ese gobierno? Me refiero a todo eso, porque hoy ocurre que lo que para Correa era anacrónico, sigue siendo una necesidad de eliminarlo por parte del actual gobierno y de los empresarios. Obviamente esto ya responde a un contexto distinto, en el cual el Fondo Monetario Internacional llega a un acuerdo con el gobierno nacional y empieza una firma del acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Qué implica esa firma? Reformas tributarias, reformas laborales, por otro lado, privatizaciones o concesiones de las empresas Nelson, estatales. tú nos estás diciendo que esta propuesta de reformas laborales es una imposición o una condición del Fondo Monetario Internacional. Es consecuencia del acuerdo entre el Fondo Monetario, los empresarios y el gobierno nacional. No nos olvidemos que para este tipo de cosas se habla de que es necesario ir en un proceso de achicamiento del tamaño del Estado. ¿Cuál es el mecanismo que utiliza el gobierno nacional para el achicamiento del tamaño del Estado? El tema del despido de los trabajadores del sector Nos vas público. a explicar eso, Nelson, pero vamos entonces, porque me quedó esta inquietud. Tú dices que es algo impuesto o una de las condiciones que el gobierno lo ha hecho con el Fondo Monetario, pero también se habla de que estos cambios o estas propuestas lo hicieron todos los sectores en un consejo que está compuesto por gobierno, empleadores y trabajadores. Es decir, esa es una de las banderas del propio gobierno, que ahí estuvieron representados todos los sectores. A ver, el gobierno nacional del pasado, al igual que este, buscó el hecho de romper la representación de los trabajadores. Y en el Consejo Nacional del Trabajo utilizó mecanismos para imponer representantes que no representan la línea de conducta de la clase obrera. Están representados por organizaciones funcionales al gobierno nacional. Por ejemplo, el señor Osvaldo Chica, que representa a la CUD. Pero ellos ya también estuvieron al servicio del gobierno anterior. Por eso, es una organización que nació en los pasillos de Carondelet, que fue legalizado en el 12º piso del Ministerio del Trabajo, sin hacer ningún congreso. Es decir, congreso. ya no son correístas, ahora son morenistas. Mira, oírle al señor Chica establecer de que con el gobierno de Correa, le tiró tierra en los ojos, le tapó los ojos o les vendó los ojos, y que hoy el señor Moreno es tan buena gente que les está quitando toda la tierra que le botó Correa en los ojos al señor Chica, y ahora ocurre que es el bueno el señor Moreno. Pero señalo esto porque este tipo de organizaciones que nacieron con el señor Correa son organizaciones funcionales a un Estado, a un gobierno. ¿Por qué no están representadas las auténticas organizaciones de los trabajadores? Porque simplemente no les interesa que ahí estén representadas organizaciones como la Unión General de Trabajadores del Ecuador, como la Confederación de Organizaciones Sindicales Clasistas, en el caso de la CEOLS o de la CEDOCUD, como organizaciones de los mismos maestros, en el caso de la Unión Nacional de Educadores, o como en el caso también de los consejos provinciales o de los municipios. Es decir, buscaron gente que sea funcional al gobierno para imponer desde ese Consejo Nacional, en donde dicen que están de manera tripartita trabajadores, empresarios y gobierno, la política del Fondo Monetario Internacional. Recuerda, Ángel, que el año anterior saltaban en chulla pies, si cabe el término, empresarios y trabajadores que decían que históricamente nunca llegaron a ningún acuerdo sobre el tema de salarios, pero lo hicieron el año anterior. ¿Cuánto fue el incremento salarial? $8. ¿Qué significó eso? Que más del 85% de trabajadores hayan estado congelados sus sueldos y salarios. Nelson, analicemos por cuestión de tiempo cada una de estas propuestas. Es decir, explícanos esto de los nuevos tipos de contrato de trabajo. ¿Qué significa la flexibilización de la jornada laboral? Mira, el gobierno nacional nos dice, tranquilos, que para ustedes no va el tema de la flexibilización, es para los nuevos trabajos, es para los nuevos trabajadores. O sea, ustedes van a trabajar normalmente, los esclavos van a ser sus hijos. Eso nos están diciendo. Cuando nos dicen con ustedes no es el problema, es con los nuevos obreros. A ellos vamos a regresar al tema de la esclavitud laboral. Vamos a regresar mucho más allá de lo que sería el año de 1885 más o menos. ¿Qué consiste el tema de la ampliación de la jornada de trabajo? Dicen que se va a seguir trabajando 40 horas. Sí, ellos hablan de que sería 40 horas, pero en jornadas que pueden establecerse de 12 horas durante 3 días, y para completar las 40 horas trabajarías un cuarto día, 4 horas adicionales. Pero eso aumentaría el empleo en el país, dicen. Mira, lo que ocurriría con este tipo de trabajo, más bien se elevaría
los causales de accidentes de trabajo en nuestro país. ¿Qué es lo que ha ocurrido de acuerdo a riesgos del trabajo? Señala, por ejemplo, que los accidentes de trabajo en una textilera, en cualquiera de las empresas que están ligadas a la cuestión de la producción, se establece que los accidentes de trabajo son a partir de la 5ª hora. Si tenemos jornadas de 12 horas, quiere decir que ese riesgo de accidentes de trabajo se va a incrementar de manera abismal, de manera brutal, porque van a tener trabajadores bien cansados, que no van a poder rendir como ellos quisieran. Pero podemos estar hablando, Nelson, si me permites, desde la visión del trabajador que está 5 días, 8 horas, porque hablamos de los sectores productivos. Yo quiero hacer de abogado del diablo un poco para ir ubicando esto. Sectores como la agricultura, la ganadería, el turismo, los hospitales, donde en verdad se requiere atención de 7 días y de 24 horas. Por lo tanto, debería dividirse para toda esa necesidad. A ver, en el caso del sistema de salud, por ejemplo, existen horarios rotativos, en donde todo el personal labora, ¿no es cierto?, de acuerdo al sistema de salud que se requiere. Y en ese marco, cuando trabajan sábados o domingos, tienen el tema del recargo por la hora de trabajo. Y esto también ocurre en el tema de las florícolas. Es decir, negarían la posibilidad de el pago de las horas extraordinarias. Mira, en el tema del correísmo, solamente para ver un elemento, Dale. en el 2014, en el gobierno de Correa ya se hizo la optimización de la jornada de trabajo, en donde los trabajadores de las florícolas, de las camaroneras y de las bananeras pasaron a laborar 6 días a la semana por el mismo salario. Es decir, les dividieron la jornada de 40 horas a 6 días y se evitaron pagar horas extraordinarias, horas suplementarias, y con eso solamente pagan el salario básico. Ese es el elemento que debemos explicar a los trabajadores. El elemento central es que los empresarios buscan, con esta jornada de trabajo, abaratar los costos y tener ellos mayores ganancias, porque requieren de trabajadores. Pero negar más frescos. derechos. Pero evidentemente, para tener ellos más ganancias, ¿qué requieren? Que los trabajadores sean despojados de sus derechos, pues. Por eso yo te decía que el tema de las cuestiones anacrónicas es que los trabajadores tengan derechos, como el tema de las horas extraordinarias, que quisieron ser eliminadas en el correísmo y que hoy se plantean ya de manera generalizada. Por lo tanto, esta es una nueva acción, ¿no es cierto?, de un acuerdo entre los mismos de siempre, entre los que les han negado la posibilidad a los trabajadores de vivir con dignidad, de vivir de manera adecuada, cuando nos dicen que no podemos ganar más allá de los $396, que es el salario básico unificado en nuestro país. Nelson, permíteme, vamos a continuar en este interesante diálogo con Nelson Erazo luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Regresamos entonces con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados. Interesante, su nombre lo dice, Debate Jurídico, pero no estamos con un abogado, pero estamos con Nelson Erazo, realmente el presidente del Frente Popular, quien ha dado la cara por los trabajadores. Todos lo conocemos en la defensa precisamente de estos derechos de los trabajadores, y quien nos está indudablemente un poco aclarando que estas reformas laborales que se viene planteando desde el gobierno y desde los empresarios, lo que busca es precisamente negar los derechos de los trabajadores e indudablemente aumentar el capital, la ganancia. Nelson, si un trabajador acuerda con su empleador trabajar 40 horas en 4 días, por ejemplo, tendría más tiempo para su familia, inclusive para hacer otras actividades o buscar otro trabajo. Mira, esa es otra mentira, ese es otro engaño. Nunca puede haber acuerdos entre empleadores y trabajadores. Lo que ocurre es que el empleador, que es el dueño del capital, es el que impone la jornada de trabajo al obrero. Porque simplemente si tú le dices yo no quiero trabajar en ese horario de trabajo que tú me planteas, no eres contratado y te dicen simplemente en vez tuyo puede venir cualquiera. Es decir, la fuerza se en la somete relación a las laboral condiciones del empleador. es la del empleador, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, primero hay que descartar de que pueda haber la posibilidad de que yo como trabajador
diga sí, está bien, sígame nomás sobreexplotando como usted quiera. Lo que pasa es que hay una imposición en el tema de la relación laboral por parte del empleador. Pero Nelson, también el contrato a prueba dice que sería de 180 días y no de 30, que esto inclusive permitiría que, por ejemplo, un trabajador no sea despedido en el periodo de prueba de 30, sino tendría 180 días, por lo tanto tendría más opción de trabajo. Mira, este es un insulto incluso a la capacidad de los trabajadores, porque el trabajador su destreza lo sigue realizando día a día. No es que pasados los 90 días, ¿quién vas a hacer? Ya el que te vas adiestrando para el tema del trabajo. En todo ese proceso de los 90 días, es obvio de que tú ya adquieres las destrezas para tener un puesto indefinido. Lo que ocurre aquí es que buscan alargar el tiempo de prueba para en 160 días o en 180 días seguir sobreexplotándole al trabajador, porque un trabajador que está a prueba no tiene derecho a nada, no tiene derecho a estabilidad laboral, no tiene derecho a utilidades, no tiene derecho a horas extras, no tiene derecho a horas suplementarias, porque en los hechos está la imposición del empleador. Ellos dicen que lo que pasa es que cuando ya ganas o pasas los 90 días, te conviertes en un mal trabajador. ¿Cuál es el mal trabajador para los empresarios? No es pues el que se atrasa, el que no llega a tiempo, el que no está cumpliendo con su labor. El mal trabajador para ellos es el que exige derechos, es el que exige estabilidad laboral. Él es el que le está diciendo, señor, usted tiene que pagarme lo justo, lo que yo necesito para poder vivir. Pero adicionalmente a eso, hay un tema que se cogen sobre la base de lo que dicen los famosos emprendimientos. Y en los contratos para los emprendedores, entre comillas, que quieren hacernos ver como que fuera el señor que va a poner la tiendita en la esquina o el que va a poner el pequeño negocio para poder sobrevivir. No. Los grandes emprendimientos que ellos hablan son de las grandes empresas transnacionales que dicen que van a venir a invertir en el país. Esas empresas que no van a pagar durante 4 años o 5 años el tema del impuesto a la renta, que van a ser beneficiados de no pagar algunos impuestos que deberían hacerlo, ocurre que esos empresarios van a poder tener contratos sin estabilidad laboral a prueba durante los 2 o 3 años que están planteando. Entonces dice que eso, Nelson, ayudaría a aumentar el empleo, a bajar el índice de desempleo y subempleo. Mira, pero ¿qué nos están diciendo? Necesitamos de esclavos sin asalariados, derechos. ¿no es cierto? Que serían los nuevos trabajadores, que en ese lapso de 3 años simplemente no tienes derecho a nada. Pero adicionalmente a eso, si la empresa no saca lo que ellos se propusieron, entre comillas, puede decir, señores, muchas gracias, no me quedo yo más aquí, alzo mi empresa y me voy. Y esos trabajadores no son pagados un solo centavo de indemnización. Pero es que precisamente por eso hablan que no invierten en nuestro país porque hay inseguridad jurídica, que la inversión no llega por las modalidades de contratación que existen en nuestro país, el periodo de prueba, la estabilidad laboral o pago de utilidades que en otras latitudes no existe y por lo tanto se van a otros países. Mira, eso siempre ha sido una falacia de los empresarios. Yo digo, siempre han utilizado el tema de que es necesario ir a reformas, ir a hacer un sinnúmero de cosas para generar fuentes de trabajo. Si recordamos desde muchos años atrás, la ley 133, la ley de reordenamiento de las finanzas públicas, la ley Trole, la ley de producción económica, el código de la producción, todas ellas se proponían, entre comillas, dar fuentes de trabajo. Y ocurre que ni una sola fuente de trabajo se generaron. Con la famosa ley de justicia laboral que decían que también iban a implementar nuevas fuentes de trabajo, tampoco lo hicieron. Lo que están buscando, mecanismos para sobreexplotar la mano de obra de los trabajadores y trabajadoras del país. Buscan mecanismos en donde se nieguen los derechos de los trabajadores, donde no tengas estabilidad laboral. Y digo esto porque luego de que hablan de que llegaron a los acuerdos en las 3 propuestas, aparece este documento entregado a la Asamblea Legislativa, que es la propuesta de la Cámara de Comercio de Guayaquil, en donde se plantean 40 elementos que deben ser reformados. Entre ellos, el contrato a tiempo fijo. Establecen que es necesario ir a reformar el periodo de prueba, como tú lo señalabas, a 180 días, quitando todo el tema de las indemnizaciones. Formas de terminación de los contratos en donde se abarata la liquidación, o sea, pagar menos por tu despido. Indemnización por despido intempestivo reducida. Te establecen jornadas de trabajo de 10, 12 y 14 horas, incluso en algunos casos. Eliminación de la jubilación patronal, que siempre ha sido el sueño de los empresarios.
eliminan el derecho a la huelga de los trabajadores cuando se incumplen sus derechos, pretenden eliminar el derecho de la asociación o de organización sindical, buscan establecer mecanismos de prescripción de los conflictos colectivos cuando no se cumpla por parte de la patronal, y la remuneración básica unificada. Pretenden congelar los sueldos y salarios. Es decir, si tú ves cuál es la propuesta que ellos tienen, no es solamente los 3 aspectos que se señalan en el Consejo Nacional del Trabajo. ¿Y por qué lo hacen esto? Porque ellos evidentemente tienen una representación en la Asamblea Legislativa. Ahí le tienen al señor Croflen, le tienen al señor Donoso, que es otro de los empresarios, le tienen a la misma representante del Partido Social Cristiano, la señora Cristina, que es parte de, que antes decía estar con los trabajadores y que hoy está diciendo: estoy de acuerdo con todo lo que están planteando porque requerimos el tema de la flexibilización laboral. Pero si tú le escuchas adicionalmente a los empresarios y si les escuchas a los voceros del Fondo Monetario Internacional como el señor Dajik, van mucho más allá, porque ellos también dicen: lo que pasa es que hay que eliminar las utilidades para que puedan venir a invertir las empresas en el país. Por tiempo. ¿Qué propuestas entonces? Porque hay una realidad, hay desempleo, hay subempleo. ¿Qué necesitamos? No sé, repartir los capitales, reducir las tasas de interés, para que el microempresario pueda tener acceso. ¿Qué hacemos? Mira, el Frente Unitario de Trabajadores, al igual que el Frente Popular, le entregó una carta al presidente de la República. ¿En qué consiste eso? Y le entregamos algunas propuestas. Entre ellas, señalamos, a ver, aquí se pretende generar fuentes de trabajo, de acuerdo. Debe haber entonces mayor inversión en el tema del campo. No puede ser posible que para el tema del pago de la deuda externa vayan cerca de 10,000 millones de dólares anuales. Ocurre que para el tema del campo se entrega el 1%. Entonces, este tipo de cosas deben cambiar y le decimos mayor inversión en el tema del campo que permita ir con créditos a largo plazo, a bajo interés y con tecnificación y capacitación para la gente del campo, para que ellos puedan generar nuevas fuentes de trabajo ahí. Pero también le estamos diciendo que es necesario que el IES o que el BIES se convierta en un banco de primer piso. ¿Para qué? Para que este también pueda acceder a los préstamos, ¿no es cierto?, a la pequeña y mediana industria. Que esto garantice la posibilidad de reducir el tema de los intereses de la banca privada. Pero también le estamos diciendo en la carta que sería bueno pues que los empresarios que tienen los dineros afuera, más de 70,000 millones de dólares, tienen en los paraísos fiscales, ¿producto de qué? De todo lo que nosotros hemos sacado, ¿no es cierto?, de lo que producimos los trabajadores. Decimos, traigan ese capital e inviertan aquí en nuevas fuentes de trabajo. Las empresas en gran parte... Pero ellos sacan porque aparentemente no tienen seguridad jurídica. ¿Qué más seguridad jurídica? Si a ellos les he entregado un sinnúmero de leyes en el mismo tiempo del correísmo como también el tiempo de Moreno. Recuerda, Ángel, de que incluso llegaron al tema de la concesión de las deudas que tenían los empresarios. Claro. Le hemos señalado, es necesario, por ejemplo, que ellos paguen el tema de las deudas que están evadiendo. Son cerca de 4,600 millones de dólares de evasión en el tema de los tributos que debían pagar los 125 principales grupos en el país. Entonces, frente a estos hechos, haber posibilidades de generar fuentes de trabajo estables, claro que lo hay. Y no es necesario el tema de la precarización laboral. Lo que les hemos señalado es de que los empresarios tienen derecho a ganar, claro que sí, pero dejen de ganar tanto como han ganado hasta ahora. Son cerca de 114,000 millones de dólares que ganaron en el tiempo del correísmo. La banca acaba de ganar 188 millones de dólares en el año anterior, 34 millones de dólares más. Pero sin embargo, ellos siempre manifiestan ser víctimas de las normas de nuestro país, etcétera, que siempre están perdiendo, cosa rara, porque si yo pierdo en una empresa, mejor no lo pongo. Mira, ese discurso ha sido el que siempre han utilizado para descargar la crisis en las espaldas de los más débiles, que somos los trabajadores, que son los sectores sociales. En ese marco es que el Frente Popular, el Frente Unitario de Trabajadores, hemos señalado el hecho de que es necesario frenar la arremetida neoliberal, la arremetida del Fondo Monetario Internacional, de los empresarios, la derecha y de su gobierno, y para ello vamos, ¿no es cierto?, preparando lo que debe ser la gran huelga nacional. ¿De qué depende la huelga nacional? Estimado Nelson, porque esto ya se viene hablando desde un tiempo atrás. Mira, la convención del mes de abril determinó que para frenar toda esta arremetida neoliberal es necesario impulsar la huelga nacional.
Y en ese marco debemos combinar con lo que debe ser también el tema del paro del pueblo, porque requerimos que otros sectores ligados a la clase obrera se incorporen a la lucha social, porque el problema no solamente es la reforma laboral, Ángel. Los problemas del país que le preocupan es el tema de la reforma tributaria, en donde está planteado también el incremento del IVA del 12 al 15 o 14%, en donde se establece la eliminación del subsidio al gas, en donde se habla ya el incremento también del diésel. Es decir, es necesario tomar estos aspectos en cuenta porque van de la mano, ¿no es cierto?, con el tema de las reformas laborales. A ver, para que quede claro algunas conclusiones. Porque también pueden decir que entonces se está dando la razón a Correa diciendo que este gobierno es peor y que el anterior era mejor. No, lo que pasa es que Moreno es la continuidad del correísmo. Lo que pasa es que Moreno está aplicando lo que ya le dejó abierto Correa. ¿No recuerda tú que él estableció lo que es la alianza público-privada, en donde se da paso a la cuestión de las concesiones y las privatizaciones? Correa ya concesionó Puerto Bolívar, Pozorja, concesionó pozos petroleros. Hoy Moreno lo que va es a la concesión de la CNT, es decir, le está dando una continuidad. En el tiempo de Correa se fueron despedidos más de 300,000 trabajadores. En el tiempo de Moreno, de lo que va de su gobierno, han sido despedidos más de 200,000 y se han perdido 150,000 plenos empleos. Es decir, es la continuidad de un proyecto, obviamente, que representa los intereses de los mismos de siempre, de los empresarios, de los ricos, de la oligarquía, y por otro lado, afectado los intereses de los de abajo, de los trabajadores, del movimiento indígena, de los campesinos, de la juventud. Y señalamos esto también porque va lo que te decíamos. A la par de esto viene el tema de la concesión. Y para entrar a la cuestión de la concesión, ¿no es cierto?, reformas laborales, reformas tributarias, concesiones de las empresas estatales. Para eso requerimos empresas añadas. ¿Cuáles son las empresas añadas? Las empresas en donde se quedan sin personal. En el caso de la CNT, de 6,000 trabajadores plantean tener solo 1,000, es decir, 5,000 trabajadores afuera. En el tema petrolero, entre Petroamazonas y Petroecuador son cerca de 12,000 trabajadores, se plantean quedarse con 5,000, 7,000 trabajadores más que van a ser despedidos. Y adicional a todo esto, ¿no es cierto?, entonces también está dentro de su proyecto reforma tributaria, concesión de las empresas estatales, despidos, las reformas laborales, pero también se viene, ¿no es cierto?, la eliminación de un sinnúmero de conquistas y derechos de los trabajadores. Gracias, Nelson. Realmente es muy interesante conversar con un dirigente de los trabajadores. Nos quedan varios temas. Esperemos que más adelante podamos establecer una nueva conversación. Nelson, queda a consideración de todos los televidentes, de los abogados, el punto de vista de los trabajadores respecto a las reformas laborales. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.